estamos saliendo de aquí de Playa del Carmen, 29 de diciembre, y vamos a un desarrollo que todavía no se ha empezado a trabajar, pero lo vamos a dar a conocer. El motivo de grabar desde aquí es porque quiero que veáis tanto la distancia que hay como lo que nos vamos a encontrar allí y por qué su plusvalía y por qué comprar en esos terrenos, porque son terrenos lo que vamos a ver. 29 de diciembre, 1:31 del mediodía, y vamos a ver qué tal. La carretera, ya sabéis, está un poquito congestionada por el tema del Tren Maya con las obras, pero vamos a ver qué tal se llega. Esto que veis aquí a la izquierda es lo del Tren Maya. Ya llevamos como 10 kilómetros más o menos así en cola, unos detrás de otros, en un solo carril, pero se avanza bien, se avanza a una velocidad de 80-90 sin ningún problema. Vamos a la zona de Espuja, ahí es donde vamos a ver estos terrenos, por eso quiero enseñarlo. Es una zona de plusvalía, aquí ya termina y se convierte otra vez en dos carriles. Estamos pasando el puente este, esto significa que estamos llegando ya a Puerto Aventuras, esto de aquí. Y la entrada a Puerto Aventuras la tenéis aquí debajo de este otro puente, por donde están estos carros a la derecha. Ahí se va y hay una rotonda. Son ahora mismo las 1:45 de la tarde. Y ya después de pasar Puerto Aventuras no tiene que haber mucho tramo para esta llegada a donde está el terreno. Como veis, toda esta zona hay mucha vegetación tanto a la derecha como a la izquierda. Y esta zona que estamos ya pasando de Puerto Aventuras hacia Tulum, toda esta zona va a tener un crecimiento de desarrollos, sobre todo de terrenos y lugares donde van a edificar bastante, siempre respetando un tanto por ciento de selva. Entonces vamos a conocer uno de ellos que tiene un gran precio y nos van a explicar qué amenidades tiene y qué es lo que va a haber situado en su zona. Esta es la zona de los cenotes y aquí tenemos el cristalino. A la derecha tenemos la entrada a el Jardín del Edén, sería esta, y al lado, esta es la del Jardín del Edén, y al lado tenemos el cenote azul. Estos cenotes están muy cercanos a donde vamos a ir. Y aquí a la izquierda, en cuestión de 1 kilómetro, está lo que es la playa de Espuja, las entradas a la playa de Espuja, donde vamos a ver los terrenos. Están aquí a la derecha. Y ya estamos llegando, nos faltan pues 2 kilómetros aproximadamente. Pero estoy grabando esto para que sintáis, cuando estáis viniendo conmigo, y cómo es la zona. Os quiero grabar en un momentito las entradas a Espuja, que están aquí al ladito, justo donde está que se cambia la carretera otra vez por el motivo de obras. Ahí están las entradas. Y aquí hay unos cuantos residenciales que te venden el terreno. Tú puedes hacer tu casa. 2 kilómetros. ¿Cuánto queda? 2. Muy bien. Pues yo voy a estar atento porque ya cuando pasemos esto vamos a llegar prácticamente. Aquí a la izquierda, como veis, pone Espuja, entrada a la playa. Un poco más para adelante, otro Espuja, entrada a la playa también. Ahí lo veis, en esta parte. Y aquí hay otra entrada a Espuja. Bueno, ya estoy muy cerca. Voy a mirar una carretera de terracería y ahí me voy a parar porque en medio de la carretera no me puedo parar. ¿Cuánto falta, chaval? 1 kilómetro. Bueno, pues estamos por aquí ya muy cerca. A ver si es por aquí donde están o no. Dije que 800 metros. Bueno, vamos a seguir un poco más para adelante. Bueno, Alex nos va a volar con el dron. La misión de Alex ahora mismo con el dron, ¿cuál es? Darnos una perspectiva aérea de la zona para que veáis que estamos en zona de selva totalmente, y ahí es donde se va a hacer este desarrollo.
pero cruzando la carretera, que es la federal, que nos va desde Playa del Carmen a Tulum, justo cruzándola tenemos la playa de Espujá. Eso es muy importante para las personas que quieren pues comprar acá uno de los terrenos. Os voy a presentar a Vania. Hola. Hola Vania, la primera vez que te grabo. Sí. No nos conocíamos de nada. Es correcto. Estoy aquí por un desarrollo que se llama Amares. Muy bien. Y Ale nos está indicando cómo se ve. Y por ahí le está indicando que tiene que meterse 1 kilómetro para la selva, ¿es así? Es correcto, pero la entrada de Amares va a ser aquí, en la carretera. Exactamente. O sea, no tienen que meterse mucho, pero bueno, todo el fraccionamiento va a abarcar todo esto. Todo eso lo vamos a ver en unos renders que me vas a pasar. Es correcto. Y yo lo voy a publicar aquí. Ahora lo que vamos a hablar es, teniendo esta hermosa selva que tenemos, vamos a construir un desarrollo. ¿En qué se basa ese desarrollo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene amenidades? Tiene todo tipo de amenidades. Va a ser un fraccionamiento tipo Playa Car, para que se hagan una idea, con escuela, va a haber un hospital ambulatorio, un parque para mascotas, un parque para skate que va a ser semi-pro, canchas de fútbol, canchas de tenis, pádel, va a haber alberca para familiar, para niños, y también va a haber solo adultos. Entonces va a ser un fraccionamiento súper completo. También va a haber un lounge, donde ese lounge va a haber un concierge y transportación. Esa transportación va a ser para hacia Cumal y hacia Playa del Carmen por el momento. Y un concierge que siempre va a estar ahí para apoyar en lo que necesiten los propietarios. También va a haber varios convenios con clubes de playa. Entre esos ya está La Playa aquí en Expujá, CAI en Bahía Príncipe y bueno, hasta Mamitas en Playa del Carmen. Está muy interesante. Solo llega a medio kilómetro. Llegas, bueno, medio kilómetro hacia el interior de la selva. Sí. Bueno, pues desde ahí me puedes enfocar un poquito para la selva y luego ya te das la vuelta, atraviesas la federal y vamos a ver cómo se ve la playa de Espujá hoy, que está movida, porque tenemos ahora mismo... Hoy sí hay viento. Hoy hay viento y el agua está movida, pero esa playa es preciosa. Yo, para mí, de las mejores en toda la Riviera Maya. Creo que es la mejor. Sin Bueno, equivocarme, porque la Riviera Maya es la mejor. una de las cosas de Amares es por qué motivos decidisteis a enfocar ese desarrollo aquí, en esta zona que parece que estamos en la nada. Parece. Pareciera que estamos en la nada, pero en realidad estamos muy cerca a Playa del Carmen, que es la mancha urbana. Bueno, no la más cercana, porque la más cercana es Puerto Aventuras, que estamos a solo 5 minutos. Pero esta zona es la de mayor crecimiento de la Riviera Maya en este momento. Yo he llegado en 25 minutos. De Playa del Carmen. Sí, de la salida de Playa del Carmen, no del centro. Ah, pero ahorita aparte porque está en lo de la construcción del Tren Maya, pero en una carretera normal no nos hacemos ni 15. Más o menos, más o menos. Antes de lo del Tren Maya venías muy rápido, pero bueno, 25 minutos con el tráfico de ahorita, digamos. Pero es de mayor crecimiento aquí en la Riviera Maya. Estamos solamente a 5-10 minutos con el tráfico de Puerto Aventuras, que ya es, o sea, ya tiene supermercado, gasolinera, escuela, y entonces, y a Tulum, bueno, y aparte también tendrán para comprar comida aquí en esta zona. Sí, habrá restaurantes, de hecho, perdón, se me pasó a decirte eso. Entre las amenidades habrá varios restaurantes. De hecho, va a haber una plaza comercial. A ver, pero también venderán alimentos para la casa o eso, o tendremos que irnos a Puerto Aventuras, por ejemplo. No, como va a haber una plaza comercial, va a haber también, me imagino, tiendas, no un supermercado como tal, pero supermercado está aquí en Puerto Aventuras. A 5 minutos del Chedraui. Sí, exacto, está el Chedraui, pero no, supermercado no va a haber acá. Tiendas de conveniencia. Quizá en un futuro sí, ¿sabes por qué? Porque esta zona en la que estamos hablando ahora, esta zona es la de mayor crecimiento, lo que son desarrollos en toda la Riviera Maya, porque en este último año, de verdad, yo tengo aquí unos cuantos desarrollos, entre ellos Amares. ¿Por qué me ha interesado Amares hoy? Bueno, aparte de que me interesa conocer todos los desarrollos, Amares tengo clientes interesados que me han pedido, por favor, verlo a grabar y dame tu opinión de por qué motivo puedo invertir allí. Bueno, pues díselo a mi cliente el motivo por el cual su inversión va a ser segura, va a ser rentable. Aparte, ¿para cuándo se entrega Amares? Amares se entrega para abril del 2024, ya con todos los servicios, que es luz, agua, internet y teléfono. Va a ser buena la línea de internet, porque eso es muy importante, mucha gente viene online. Sí, lo sé, pero aquí entra Telmex. Aquí en Expujá todavía entra Telmex, entonces seguramente será muy bueno. Eso lo probamos porque en Expujá, también en el otro desarrollo que está aquí a un ladito,
también va a entrar Telmex, entonces ya se sabe que... Entonces se asegura que la línea de internet pues Internet tenga será la buena. velocidad adecuada para poder trabajar desde casa. Es correcto, mejor imposible. Bueno, la zona tiene una plusvalía increíble, Ujú. entonces no dudamos que Amares, bueno, de hecho ya está, ya su precio va a subir como la espuma. Va a ser un lugar muy seguro, con entrada regulada. No va a ser abierto el fraccionamiento, entonces eso le da Va a mucha tener seguridad. vigilancia 24 Va a tener horas, ¿no? vigilancia 24 horas. Y bueno, al final es algo, un patrimonio mejor imposible frente a las mejores playas de este mundo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Porque creo que más de uno que está escuchando el vídeo todavía no lo tiene claro. Estamos hablando de... Amares. ¿Y de qué tipo? Porque no son departamentos, ¿a que no? No, perdona, son lotes. Lotes Lotes residenciales de 680 metros aproximadamente. Que son muy importantes, son metros. Son metros, 680 metros cuadrados aproximadamente, con una altura de 11 metros. O sea, puedes Cuando hacer dices que... dos pisos y un rooftop aproximadamente. Bueno, pues ahí lo tenemos claro. Hay que respetar la selva, por lo tanto, ¿cuántos patios pueden edificar de esos 600 metros cuadrados? 35%. Eso significa que tú compras 600 metros, puedes tener el patio, el jardín, lo que sea, pero hay que respetar esos árboles y el 35%, solamente el 35% es para edificar tu vivienda. Es correcto. Y de ese 35%, si vas a hacer una alberca o algo, bueno, es esa parte. No entra en el 35%. El 35% es para construcción de casa, digamos. Bueno, como veis hay una altura en los árboles, esa altura es la que quieren respetar. Por eso os ha comentado que máximo 11 metros para que no se vean edificios por encima de la selva. ¿Ese es el motivo? Es correcto. Y dejar mucha selva en tu terreno. También es la idea, ¿no? Que todo sea verde y que se siga viendo verde. Muy bien. Oye, ¿habrá mucho animal por ahí salvaje? Salvaje no creo, pero animalitos sí. Iguanas, cuatis, esos no faltan en ningún desarrollo. La verdad que no, que por aquí de verdad me sorprendo cuando voy a los resorts y todo eso y paseas por allí, los coatis que te pasean, las iguanas también, algún ceniques. cervatillo también hay por ahí. Exacto, también. Está hermoso venadito. todo esto. Es correcto. Oye, a mí me sorprende los precios que estáis dando, son precios que están... Demasiado competitivos y el plan de financiamiento no lo tiene absolutamente nadie. Y Estamos menos hablando en esta zona. abril del 2024. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera hacer un apartado de un lote residencial, ¿cómo lo haríamos? El apartado son con 100,000 pesos ¿Sí? y después puedes pagar desde el 20% de enganche con un financiamiento de hasta 12 años o Hasta 12 años. hasta 12 años. Increíble, dais un financiamiento tipo banco. Es correcto. Y es solamente el 8% de interés anual. Sabemos que aquí en México es alto, entonces un 8% está en la media. Pero también hay planes sin intereses y también descuentos si quisieran pagarlo Antes. antes. con Bueno, pago. cuando habla de planes sin intereses, me imagino que lo que ocurre en todos los demás desarrollos, que si se va a entregar en abril de 2024 y yo lo quiero comprar el terreno y pagar antes de que finalice la hora, de que me vayan a entregar el terreno, pues ahí ya no tengo que pagar intereses y al revés, me vais a dar un descuento, ¿es así? No, ahorita lo que estamos manejando es, si tú vas a pagar de una vez, lo máximo que te damos son 18 meses sin intereses, pero si tu financiamiento es a varios años, más de 2 años, ya tiene el 8% de interés anual. No Han importa dicho a que más de 2 años, perdón, perdón, después de 18 meses, que son 1 año y medio, ya empieza el financiamiento con el 8% de interés Yo anual. creo que por el precio que tienen, que son un gran precio, se puede pagar en 18 meses tranquilamente. Tranquilamente. Muy Yo fácil. creo Es que el más de uno. 30% de enganche y a 18 meses. Y seguramente pues ahí para lo que esté el desarrollo, yo cuando compro el terreno pues no habrá ningún problema para edificarlo. ¿Vosotros tenéis algún contacto con quien se puedan poner en caso de que quieran construir? Todavía no, pero seguramente lo vamos a tener y también alguna que otra casa muestra. por si Alguna quieren que otra hacer, casa sí. muestra también la vais a tener. Ese es un ¿Eso proyecto que está pensado ya. ¿En cuánto tiempo más o menos se les puede contestar en caso? Lo primero que haríamos sería quedarnos con el lote, para que no nos suba el precio. Para empezar es apartar el lote. Si necesitáis un Definitivamente. poco de ayuda para alguna persona que os pueda edificar, yo también os puedo dar a alguna persona. Pero si no, vosotros también. Es correcto también. Muy bien, pues vamos a recordar. Estamos aquí en la Federal. Vamos a encontrarnos con una entrada bien hecha con su vigilancia. 24 horas,
ahí nadie puede entrar que no se pueda identificar. Es correcto. Dentro vamos a tener todo lo necesario, luz, agua, Internet, teléfono. todo eso lo vamos a tener. Cada uno va a tener su espacio, 600 y pico de metros. Sí, En esos 600 y pico de metros podrán disfrutar de partes de la selva y de su vivienda. Vamos a tener unas amenidades increíbles. Ahí yo me he quedado un poco sorprendido de las amenidades que estáis dando. muchísimo. Las vamos a recordar y vamos a poner lo que son las fotografías que me vas a enviar de cómo va a quedar. Porque en este momento nada más que tenemos el terreno. Selva. Selva. Pura selva. Bueno, ¿qué amenidades tenemos? Las vamos a recordar. Es desde escuela, que va a ser una escuela bilingüe, Pero la escuela, ¿qué abarca? ¿Qué abarca? ¿Desde qué curso a qué hasta curso? el secundario todavía. Hasta el la secundario, solamente sí. la primaria. Sí, es Ok. correcto. Luego va, y eso va dependiendo de cuando se vaya construyendo más, bueno, a saber hasta dónde. ¿En un futuro está pensado en ampliarlo? Ajá, no el fraccionamiento en sí, sino las amenidades. Ok. ¿Va? De hecho hay un parque que va a ser de 9 hectáreas, que es como un parque central, digamos, donde va a estar un skate park que va a ser semi-pro, un parque para mascotas, va a tener canchas de tenis, de fútbol, de pádel, alberca para adultos, alberca familiar también para que los niños puedan estar, va a tener igual una clínica ambulatoria, que eso es muy muy importante, un centro comercial con tiendas varias, ¿qué más? Restaurantes, y también va a contar con una casa club que va a tener un lounge y va a tener un concierge. Ese concierge les va a ayudar en tema tanto turístico como cualquier cosa que tengan en su casa, y va a haber una transportación que les va a llevar también a Cumal y a Playa del Carmen. La transportación es un transporte público. Ajá, pero del mismo fraccionamiento interno, exactamente, para la gente luego, a lo mejor digo, en un caso que tú tengas tu casa, la rentes y vengan visitas o así y quieran conocer Playa del Carmen, bueno, también Oye, se pueden por mover. lo que estás contando, al tener un centro comercial dentro, yo me estoy imaginando que van a ser muchos vecinos, ¿no? Pues son 1400 lotes. 1400 lotes. 40 lotes. 1400 lotes, lo multiplicamos por una media de 4 personas, por decir algo, pues alrededor de 6.000 personas aproximadamente Más o menos aproximadamente. pueden estar ahí dentro. Y igual se me olvidaba mencionarte los convenios que tenemos con varios clubes de playa también. Que sí, los convenios, sobre todo con esto de Con Espuja, esto que de Ale Espuja. nos está grabando en este momento. ¿Qué tal lo estás viendo? Bonito. Bonito, qué bueno. Pues ya llevas un buen rato ahí grabando, como 10-12 minutos, ¿no? Está bien, está interesante. Ha de estar bonito. Ay, Pues aquí a esa persona especial que me has pedido por favor que te grabase aquí, a Mares, que está muy interesado en comprar, yo no sé cómo lo sientes, pero a mí ya me habían informado que la zona esta de Espuja está en plusvalía alta, quiere decir, cuando se entregue, aquí va a estar ya bastante desarrollo, va a estar la zona bastante movida en el sentido ese, y el que haya comprado ahora mismo va a tener una plusvalía aproximadamente de más del 30 o 40%. Uf, yo creo que un poquito más. Bastante. Entonces ese dinero que va, porque esta persona que va a comprar quiere edificar una casa o 2 casas, depende de lo que pueda hacer, y rentarlas. Sin problema. Y venir de vacaciones con la familia y dejarla en renta. Sin problema. Sin Ese problema. es el mercado que más se está manejando, y más sobre todo en esta zona. Gente que quiere construir para renta o para venir de vacaciones de vez en cuando. Pero más que nada es gente que renta en Airbnb o en todas esas plataformas. Bueno, voy a parar un poquito la cámara porque quiero grabar cuando llegue Alex con el dron y seguimos hablando. Perfecto. ¿Ya lo vas a aterrizar? Sí. ¿Dónde lo tienes? No lo veo. Ah, sí, está aquí arriba. Míralo. Oye, Vania, había una cosa muy importante que estábamos hablando fuera de cámaras. No vamos a decir nombre. Ajá. Estás por aquí, ¿a que sí? Es que estoy mirando el dron y me quedo embobado. Bueno, chaval. No te va a grabar ahí. Vania, a ver, estábamos hablando precisamente de por qué motivo la plusvalía es tan alta aquí en esta zona. Es que los primeros que han comprado, los primeros, en este caso con vosotros, ¿qué lleváis vendido en este momento? Ahorita, mira, si quieres te digo exactamente cuánto, pero ya están por acá. Y los precios van a subir enseguida, ¿que sí? Enseguida. De hecho, hubo una venta de amigos y familiares, y después de eso subió. Y va a subir, y va a subir, y va a subir. Y esto no para. Y va subiendo dependiendo la cantidad de lotes que se estén vendiendo. No por el tiempo,
sino como la velocidad ha sido increíble. Y sabemos el motivo, tú y yo, porque ahora lo acabamos de comentar. Estamos en la misma zona que otros desarrollos, sin decir nombre, empezaron en 900.000 pesos y en este momento están, hace 2 años, 900.000 y ahorita ya están en más de 4 millones. Mismo tamaño, mismo lugar. Exactamente. Mismo fraccionamiento. Y amenidades muy parejas, quizás mejores las vuestras. Mejores, Amares. ¿Entiendes? Es mucho más. Es muy diferente. El otro es un residencial, sí, pero o sea, estamos al lado de ese residencial y la plusvalía ha sido impresionante. Bueno, pues sin decir nombre, solamente hemos querido hablar de la plusvalía, que es muy importante porque el que invierte sabe que estamos hablando de algo muy importante. Compran por su plusvalía. La plusvalía aquí, hemos hablado antes que iba a ser de un 40, pero yo creo que será de mucho más. De mucho más. Pero siempre me gusta tirar por abajo. Amares ya está vendido un 80% aproximadamente. Un 80%, total, que queda ¿cuántos lotes en este momento? Quedan, aquí estamos con... aproximadamente unos 80 lotes. 80 lotes de 1000 y pico. 1440. 80 lotes solo, increíble, ¿eh? Bueno, pues ya lo sabes, si quieres reservarle el lote que ya tenías por ahí mirado, que te pasé la información, hoy mismo yo de ti le daría el apartado. ¿El apartado de cuánto es? 100.000 pesos. Con 100.000 pesos ya le mantienes el precio, se le reserva el lote y posteriormente ¿qué tiene que hacer? Mandarte... Tiene 2 semanas, bueno, 15 días hábiles para dependiendo la forma de pago, es el enganche, para el resto del enganche. Bueno, pues ahí va a necesitar los papeleos que tú se los vas a enviar, los va a tener que rellenar, enviártelos y luego ya hacer el pago firmado. Esté en la parte del mundo que esté. Esté en la parte del mundo que esté. Está aquí en México, como si está en Nueva York, como si está en Canadá o en España, donde Chile, sea. donde sea. Pues muchas gracias, Vania. No, un placer, un placer. Y vamos a parar un poquito. ¿Qué tal te ha ido eso del vuelo? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Vania, un placer. Un placer. Nos vemos Y acá. estamos en contacto porque esto es el primer seguimiento. En breve haremos un segundo seguimiento. Por Cuando ya supuesto. empiecen las obras, si todavía queda algún lote a la venta, aquí estoy para apoyar. Muchas gracias. A ti. Hasta Lindo luego, día, Vania. Hasta luego. Hasta luego. Pues así se ve la zona. Esta es la zona donde está el desarrollo. Esto es lo del Tren Maya que se está edificando. Y justo cuando se vaya a entregar la obra, lo del Tren Maya también tiene que estar acabado, va a ser otra ventaja. Y no solo eso, que ahora os voy a poner vídeos reales en dron y también os voy a poner lo que son los renders de cómo va a quedar el desarrollo. Espero que haya gustado y si estáis interesados en una buena plusvalía en lotes residenciales, ahí lo tenéis. Vamos a seguir grabando más desarrollo por aquí en la Riviera.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, pues esta zona es la que va a estar en desarrollo aproximadamente. Es que hemos dado la vuelta a la carretera, un poquito más para adelante. Y nos volvemos para la Playa del Carmen, son las 2:28. No sé si me voy a parar en algún sitio a comer, pero ya es muy cerca de la hora de comida. Ya veis lo que pone de Xcaret, 20 kilómetros. Y Playa del Carmen está a 25 aproximadamente. Acabamos de pasar una de las entradas a la Playa del Pujar. Y aquí tenéis otra vez misma. Y lo que tenéis es convenios con esta playa, con los Big Club de aquí dentro, ¿vale? Y aquí sigue la obra con el Tren Maya, qué bueno que estén ahí. Ya una vez que esté acabado va a ser otra plusvalía más que tiene el terreno. Aquí estamos ya a la entrada de playa parados, eso es el Centro Maya, son las 3 menos 10. Ese hombre ahí trabajando, a fijaros en las enredaderas, cómo se llegan a enredar con los cables, Y el otro al lado está aún más fuerte, peor aún. Todavía están trabajando un poquito. Vamos a ir a comer a Casa Sofía. Qué buen lugar. Y ahí vamos a disfrutar de una buena comida. Que hoy hay un menú que está bastante bien, los días de diario. Bueno, pues dejamos el aparcamiento y vamos para el restaurante. No han pasado lo de la basura todavía. Antes se podía aparcar aquí abajo, pero ahora ya no. Ahora tenéis el aparcamiento desde detrás. Seguramente vamos a venir aquí a fin de año, pero vamos a ver si hay mesa. Todavía no lo he reservado para la noche de Nochevieja. Para mí es el lugar ideal, porque aquí venimos por gusto, ¿no? Porque nos encanta cómo cocinan, cómo nos tratan, ¿no? Lo primero que te hacen es registrarte, Ejecutivo normal. Ejecutivo. El menú ejecutivo tiene un precio muy bueno y tiene una variedad tremenda. Y este es el menú de Año Nuevo. Está bueno, que sí. Bueno, pues el menú de ejecutivo, como veis aquí, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. La verdad es que está muy variado, está muy bueno, tiene un buen precio. Así que es ideal para que podáis comer bien. Aquí hay un plato que le encanta a Alex, que es salmón mediterránea, por ejemplo. Pero está muy bien. Ahorita volvemos. Muy bien, chaval. Lo primero que hacemos es comer el panetito con un poquito de aceite de oliva y un poquito de vinagre. Lo echas aquí un poquito o encima el pan, como tú quieras. Y también echas un poquito de vinagre. Está delicioso, ¿eh? A mí este entrante así que te pone, lo mojas el pan y luego le mojas el vinagre por detrás. No sé si lo habéis probado, pero encima este pan está delicioso. Y el ambiente aquí pues es bueno, está muy bien, muy tranquilo siempre. Esto es una crema de champiñones. Y esto es una crema de brócoli con espinacas. Qué rico. Estos salmón es para mí. Gracias. Qué bueno se ve. Se ve fabuloso lo que sigue, chaval. Con tu romero ahí. Gracias. Pues mejor no podemos estar. Y estos son escalopines de pollo, pero qué bueno se ven. De cerete no, lo que sigue.
Bueno, señores, yo no sé cómo explicarme, pero esto es el cheesecake de postre. Grande no, lo que sigue. Está rico no, lo que sigue. Y mi café americano con un poquito de leche aparte. Chavalote con una infusión de manzanilla. Qué bueno, cómo se cuida. Yo me voy a tomar el tuyo. ¿Cómo te cuidas, chaval, con la infusión de manzanilla, Bueno, pues estoy aquí en Casa Sofía. Antes de irme quería deciros algo. Me agarras un momentito la cámara, estoy aquí con Ale. Uno de los motivos por qué hemos venido esta tarde a comer, porque nos encanta el lugar. Otro de los motivos es porque estamos reservando la cena de Nochevieja aquí en Casa Sofía. Tiene un menú bastante bueno, me encanta el menú que tiene. Aparte, van a poner música, van a tener una serie de detalles que están muy buenos. Yo voy a compartir ahí lo que es el menú de Nochevieja, tanto aquí en Playa Car, que es Playa del Carmen, Playa Car, como en Tulum, como en Puerto Aventura. Ahí en estos tenéis el número de teléfono de reserva por si os interesa venir por acá. Si decís que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya, pues tenéis un cóctel o una copa de vino gratuita, según me ha dicho la jefa, más que nada para apoyar el canal. Muchas gracias y espero que os guste venir aquí en Playa del Carmen al Casa Sofía, y aquí nos vemos y nos saludamos. Hasta luego. Gracias. ¿A ti qué te parece la idea, chaval? Excelente. ¿Estás contento de venir aquí a cenar de Nochevieja? Sí. Qué bueno. Bueno, pues si decidís venir, aquí nos encontráis y lo celebramos con vosotros la venida del nuevo año. Hasta luego. Vamos a seguir a ver qué más hacemos. Vamos al carro. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Hola querido Paquito, y este es un video exclusivo para el canal de Paco Riviera Maya, Playas y Cenotes. Y bueno, hoy día está así, hoy día miércoles 29 de diciembre del 2021, así es como encontramos el mar en Playa Car. Ojo que acaba de venir una nube bien gorda que no deja ver en la luz, pero miren, así está. Gracias a Dios he estado soleado todo el día, con mucho sol. Sin embargo, ya ahorita han llegado unas nubes que lo han tapado un poquito, pero igual se puede apreciar. El mar está muy claro, muy claro. Ahorita está un poquito oscuro, pero ha estado así transparente, muy poco sargazo, casi nada. Y gracias a Dios, muy bueno el clima. Ahora, eso sí, la surada está haciendo que el mar sí esté bastante picado. Ahí lo pueden ver. Y en Playa Car estamos al frente de este hotel maravilloso que siempre nos alberga aquí. Un gran abrazo, Paquito, Chavalote y toda la gente y todos los suscriptores. Hola Paco, aquí para todos los paquirreporteros. Estamos grabando un pequeño video de cómo se ve en Valquírico, aquí en Puebla, para que lo puedan conocer, amigos. Ahorita en fechas de diciembre sí hay mucha gente, pero está padre para que puedan disfrutar de la iluminación y puedan venir a tomarse unas fotos con su familia.
Hay zonas muy bonitas para tomarse la fotografía. Sí, pero no estaba. Está bonito. Mi celular no se le vayan a volar. Mariana. Ay, no se quieren subir a la rueda. Muero porque nosotros los capitaneamos. Estaba, mira, así de conocerla ahora en marzo.